Hermanos, muy buenos días. Les doy la bienvenida a la tercera clase de dones espirituales. En esta materia que estamos tomando en el tercer cuatrimestre del año 2020. Como ya les he comentado con anterioridad, esta materia la vamos a estar tomando hasta los primeros días del mes de diciembre, que es la última parte de este mes de este año 2020. Si el Señor lo permite, si no se cumplen antes las profecías del Apocalipsis, pues estaremos todos juntos terminando este año con esta información muy importante de los dones espirituales. La semana pasada vimos dos dones, los primeros dos dones que aparecen en el pasaje de Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, que fueron el don de profecía y el don de servicio. El día de hoy vamos a analizar brevemente, y digo brevemente porque pues cada uno de estos dones que podemos estar analizando en el contexto de la palabra del Señor y con la experiencia de algunos comentaristas bíblicos que nos ilustran sobre situaciones particulares. Toda esta información, hermanos, la podríamos estar analizando pues con mayor detalle. Pero solamente quiero que analicemos estos dones con el propósito de que cada uno de los que estamos viendo esta clase, cada uno de los que participamos en esta clase de dones espirituales, se vaya acercando a conocer las características de estos dones y pueda saber cuál es el don motivador que el Espíritu Santo depositó en su vida, en la vida de usted, hermana, en la vida de usted, hermano, en mi propia vida, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, cuando fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Porque en ese momento en el que tú recibiste a Cristo en tu corazón, en ese momento fuiste bautizado con el Espíritu Santo y se te entregó de forma gratuita, se te entregó como un regalo, como un don, pues alguno de estos que vimos la semana pasada y los que estaremos viendo en las próximas semanas. Entonces, solamente quiero recordarles brevemente antes de analizar los dos dones que vamos a estar estudiando el día de hoy, que el hecho de conocer nuestros dones espirituales, el don espiritual que tenemos como motivador en nuestra vida y algunos dones complementarios que el Señor haya provisto para cada uno de nosotros, es importante recordar que los dones el Señor nos los ha otorgado para la edificación de su cuerpo, para la edificación de la iglesia. Los dones, mis hermanos, no son para que yo me enriquezca, ¿ok? Si tú tienes el don de profecía y eres capaz de citar la palabra del Señor de forma adecuada, de forma precisa, de forma concreta, no vas a estar buscando los reflectores, no vas a estar buscando el predicar la información que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida a una gran multitud con el propósito de tener una gran cantidad de recursos. Tenemos que estar trabajando en nuestra iglesia local. Entonces, todos estos dones son otorgados por el Espíritu Santo y el principal propósito de que tú conozcas tu don es que seas más efectivo en el ministerio que el Señor te ha otorgado en la iglesia en la que te congregas, que es Comunidad Cristiana Vida Abundante. Ahora, esto no significa, por ejemplo, yo tengo el don de la enseñanza. El Señor, en el momento que me selló con el Espíritu Santo de la promesa,
en ese momento me entregó a mí un don motivador, que es el don que mueve toda mi vida espiritual. Y este es el don de la enseñanza. Eso no significa que yo no pueda utilizar las habilidades que se han desarrollado en mi vida de forma sobrenatural por medio del don de la enseñanza para participar en actividades que tienen que ver con mi trabajo cotidiano. No sé si ustedes sepan, pero yo utilizo este don de la enseñanza que llega de forma sobrenatural a mi vida para dar clases de inglés a lo largo de la semana. Sin embargo, cuando llega el momento de participar en el ministerio de la iglesia, yo estoy como maestro dentro de Comunidad Cristiana Vida Abundante y le dedico mi tiempo al Señor para servirles a todos ustedes en con este don de la enseñanza para el ministerio de maestro. De igual manera, cada uno de ustedes, hermanos, tiene que darse cuenta cuál es el don motivador y de esa forma desarrollarlo en la iglesia, principalmente para la edificación del cuerpo de Cristo, y quizás algunas de esas habilidades que de forma natural llegan a tu vida por medio de este don espiritual que el Señor te ha otorgado, las puedas utilizar para tu vida cotidiana, para tu vida secular, por llamarla de alguna manera. Entonces, vamos a continuar con estos dones, hermanos. Yo les quiero comentar acerca del don de la enseñanza. El propósito del don de la enseñanza, obviamente, es enseñar la palabra de Dios. ¿Ok? Nuestro principal propósito no debe ser que yo, por ejemplo, en el contexto de la iglesia, en el contexto de Comunidad Cristiana Vida Abundante, les diga, pues yo soy maestro de español, yo soy maestro de matemáticas, entonces los voy a apoyar en sus materias en la escuela. Eso se podría hacer como un ministerio, se podría hacer como un servicio, pero lo que principalmente mueve a los que somos maestros dentro de la iglesia es enseñar la palabra de Dios. Es enseñar la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, el don de la enseñanza, existe una palabra en el griego, van a perdonar ustedes que no la pronuncie adecuadamente. Si alguno de ustedes sabe griego o si alguno de ustedes tiene contacto con alguna persona que conozca el idioma griego, pues solamente déjenme decirles que hay una transliteración de esta información, bueno, una transliteración fonética, y este don de la enseñanza se conoce como didascalia. Didascalia. Si se dan cuenta, son un poquito como las cuestiones didácticas. Las cuestiones didácticas tienen que ver con la enseñanza, tienen que ver con la escuela y tienen que ver con las técnicas, los métodos de enseñanza y las técnicas y los métodos de aprendizaje. Y obviamente también con los diferentes estilos de aprendizaje que van a tener nuestros alumnos. ¿Ok? Hay un comentarista de la palabra del Señor que se llamaba John Gill. John Gill, mis hermanos, nos dice, esto quiero que lo pongan, que pongan mucha atención a este concepto porque lo vamos a estar utilizando a lo largo del curso y va a ser una pregunta para el examen parcial y probablemente sea una pregunta para el examen final. Este hermano dice que el don de profecía o don de predicación, don de profecía o don de predicación que vimos la semana pasada, se divide o se subdivide en dos dones, el don de la enseñanza y el don de la exhortación. Ahora, el día de hoy vamos a ver a qué se refiere el don de la enseñanza y también vamos a ver a qué se refiere el don de la exhortación. La enseñanza es algo más práctico, hermanos. Los que somos maestros tenemos determinadas características. Si tú crees tener el don de la enseñanza, te voy a decir alguna de esas características. Primero que nada, te gusta investigar, te gusta leer mucho. Si a ti te piden que desarrolles un tema, vas a estar trabajando mucho tiempo en el desarrollo de ese tema.
No le vas a dedicar unas cuantas líneas, porque aunque es algo sobrenatural, es algo que también requiere trabajo, hermanos. De otra forma, nosotros nos convertimos en falsos maestros. El cuatrimestre anterior les estaba dando a mis hermanos de otro grupo la clase de hermenéutica. Y yo les comentaba en la clase de hermenéutica que si no dependemos del Espíritu Santo, entonces vamos a estar actuando en iniquidad. Porque vamos a hablar de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, de lo que nosotros tenemos en nuestra mente, pero vamos a dar nuestro punto de vista, vamos a dar nuestra opinión, pero no vamos a hablar lo que el Espíritu Santo quiere que hablemos. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que predican? ¿Qué pasa con aquellos que son maestros? Aquellos que predican, aquellos que son profetas, aquellos que son maestros. Debe de estar respaldada su información y debe de estar respaldada su práctica dentro de la iglesia, mis hermanos, con una profunda relación con el Espíritu Santo y con una disciplina de estar orando, de estar participando de la comunión con el Espíritu Santo, de estarse preparando espiritualmente, de estar meditando en la palabra del Señor. De otra manera, hermanos, aquellos que tenemos el don de la enseñanza o aquellos que tienen el don de profecía, se van a estar convirtiendo en falsos maestros, se van a estar convirtiendo en falsos profetas, porque no están respaldados o no estaríamos respaldados por una relación estrecha con el Espíritu Santo en un devocional cotidiano, en el estar leyendo la palabra todos los días, el estar meditando en ella, estarla memorizando, estar sensibles a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Entonces, nuestro hermano John Gill, que ya no está con nosotros, un investigador, hermano, me parece que era de origen inglés, hermanos, él decía que el don de profecía está subdividido en enseñanza y en exhortación. El de la enseñanza pertenece a los maestros o a los doctores doctores de la palabra, y el otro pertenece a los pastores. Entonces, el don de la enseñanza pertenece a los maestros o doctores de la palabra, y el don de la exhortación pertenece a los pastores, como se presenta en Efesios 4:11. Efesios 4:11 nos habla de estos ministerios, mis hermanos, en los que se basa todo el trabajo espiritual de la iglesia. Les voy a pedir que busquen ahí en su Biblia Efesios capítulo 4, versículo 11, y vamos a estar viendo esta información. Efesios 4:11 dice de la siguiente manera, hermanos. Y él mismo, estamos hablando del Señor, estamos hablando del Espíritu, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, según este hermano, que me parece muy acertada su forma de analizar este pasaje de Efesios 4:11, los pastores se dedican a la exhortación y los maestros se dedican a la enseñanza de la palabra, ¿ok? Y esto basado en la información de Efesios capítulo 4, versículo 11. Pero tenemos que recordar, mis hermanos, que para no actuar en iniquidad, debemos de confirmar que el Señor es el que nos está constituyendo como maestros, como pastores, como evangelistas, de acuerdo a la palabra del Señor, porque dice que el Señor es el que nos constituye a nosotros. Nosotros no llegamos a una iglesia, yo no llegué a Comunidad Cristiana Vida Abundante diciéndoles yo soy maestro, pónganme a trabajar como maestro. Mi hermano Benjamín lo fue descubriendo poco a poco. Él recordaba mi práctica dentro de las instalaciones de otra iglesia en la que coincidimos hace algunos años ya. Y entonces hubo un momento en el que él me ofreció la oportunidad de dar clases de la palabra del Señor. Bien. Ahora, esto de los pastores, los maestros, los doctores de la palabra, no significa que se esté hablando de diferentes oficiales, de diferentes ancianos.
o que se esté hablando de diferentes oficios o diferentes ministerios, sino que se está hablando de diferentes ramas del mismo ministerio, del mismo oficio. Y aquí es donde entra la cuestión muy importante, hermanos, con respecto a las características que tienen los maestros en relación a las características que tienen los exhortadores. El talento de algunos servidores puede inclinarse hacia alguno de los ministerios y el talento de otros servidores puede inclinarse hacia el otro ministerio. ¿A qué me refiero? Que algunos que tenemos la posibilidad de ser predicadores de la palabra o de ser profetas, nos vamos a inclinar algunos a la enseñanza de la palabra y nos vamos a convertir o vamos a participar del ministerio de la enseñanza. Y otros se van a dedicar al ministerio de la exhortación y van a ser pastores y van a ser personas que estén acompañando a los miembros de determinada iglesia, en este caso de Comunidad Cristiana Vida Abundante, los van a estar acompañando en su vida espiritual. Porque eso es básicamente lo que hacen los pastores, hermanos. Los pastores acompañan al rebaño. Eso es lo que hacen básicamente los pastores. Están pendientes de las necesidades del rebaño. Y nosotros estamos pendientes, nosotros los maestros estamos pendientes del crecimiento espiritual en el conocimiento de la palabra del Señor de cada uno de los hermanos que se congregan en la iglesia donde nosotros nos congregamos. Entonces, de acuerdo a esto, mis queridos hermanos, cada ministro en su predicación pondrá mayor énfasis en el don que le es más característico. ¿Ok? Yo voy a poner más énfasis en la enseñanza porque ese es el don que es más característico en mi vida. Es el don que es más característico en mi vida. Dice aquí, si su don es el de la enseñanza, que se ocupe constantemente en él con toda sobriedad. ¿Ok? Es importante, mis queridos hermanos, aclarar que la enseñanza no se otorga como un don para la escuela, lo que les comentaba. La enseñanza no se otorga o no me la otorgaron a mí como maestro, a mis hermanos que son maestros. No se nos otorgó esto como un don para la escuela, sino un don para la edificación de la iglesia, como sucede con todos los otros dones espirituales, son para la edificación de la iglesia. No tenemos que estar enseñando, hermanos, los asuntos divinos, los asuntos espirituales, como los hombres enseñan lógica, retórica, matemáticas, español, inglés, filosofía, o algunas otras artes o algunas otras ciencias. ¿Ok? La enseñanza, bueno, obviamente me estaba refiriendo a esta información que se transmite en las escuelas, en el ámbito o en el contexto secular. Entonces, no se nos otorga para que seamos muy capaces de entregar una buena clase de matemáticas, una buena clase de español, una clase de cálculo, una clase de lógica, de filosofía, de retórica, de historia, de biología, etc. Se nos entrega para que podamos instruir a la iglesia. La responsabilidad de los maestros es instruir a la iglesia, ir llevando a nuestros grupos de alumnos de la mano para que tengan la enseñanza más adecuada y para que tengan la sana doctrina. ¿Ok? Aquí sí ustedes me van a perdonar, mis hermanos, no me va a importar demasiado la calificación. Si la enseñanza llega hasta su corazón, hasta su espíritu, y logro que ustedes tengan la información que yo deseo transmitirles, pues ya realmente, si lo estás haciendo tú de forma adecuada como alumno, pues vas a tener la calificación máxima. ¿Ok? Si no tienes la calificación máxima, a lo mejor tienes un 7 de calificación al final del cuatrimestre, pero tuviste mucha enseñanza, eso te va a servir en tu vida espiritual, porque aquí, mis hermanos, esto es muy... ¿cómo manejarlo?
Esto no es tan tangible, no es tangible, ¿ok? Lo vamos a ver en el crecimiento que cada uno de ustedes tenga en su vida espiritual al final del curso. A lo mejor puedes tener un 7 de calificación, pero aplicas toda la enseñanza que tuviste a lo largo del cuatrimestre para tu vida espiritual. A lo mejor tienes un 10 de calificación, pero tienes pereza espiritual y no aplicas nada de lo que aprendiste a lo largo de estos 4 meses en la clase de dones espirituales, y entonces pues en el papel vas a tener el 10 de calificación, pero realmente en tu vida espiritual vas a tener una vida espiritual muy pobre, o muy pobremente alimentada, o muy pobremente aprovechada. ¿Ok? Entonces el propósito del don de la enseñanza es una instrucción de la iglesia y sus miembros en las doctrinas del Evangelio. Entiéndase, en las doctrinas de la palabra del Señor. ¿Y cuál es el propósito que tenemos los maestros? Lo que les comentaba. Tenemos el propósito de establecerlos y edificarlos en su fe. De establecerte a ti, hermana, de establecerte a ti, hermano, y edificarte en tu fe. Aquí, hermanos, la cuestión de la enseñanza no se relaciona con la educación. Yo no te voy a educar. No te voy a educar. No te voy a decir, mi hermano, tienes que aprenderte que estos son los libros de la palabra del Señor. Y te los vas a aprender de memoria y vas a saber que Génesis, Éxodo, etcétera, etcétera, y termina con Apocalipsis. No. Mi propósito como maestro es establecerte y edificarte en tu fe. Aunque no lo voy a hacer yo porque yo no soy el Espíritu Santo, pero te voy a proveer las herramientas y te voy a dar la información para que el Espíritu Santo te establezca y te edifique en tu fe. ¿Ok? Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Voy a revisar muy bien esta información, hermanos, porque la semana pasada me equivoqué en una cita bíblica y me comentaron de que me había equivocado por 10 capítulos. Entonces, primero los Corintios 12, 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito de estos dones, hermanos? ¿Cuál es el propósito del don de la enseñanza? Ayudarte a ti a que el Espíritu Santo te establezca y te edifique en tu fe. ¿Ok? Ahora, el don de la enseñanza tiene una característica muy importante, hermanos. Es una forma doctrinal de predicar, de abrir, explicar y defender las doctrinas de Cristo. ¿Ok? Entonces, es una forma doctrinal de predicar, abrir, explicar y defender las doctrinas de Cristo, en distinción con la parte práctica del ministerio de la palabra y la administración de las ordenanzas, en las cuales el pastor es empleado para realizar esta labor. Aunque déjenme decirles, nosotros tenemos la gran bendición de que nuestro hermano Benjamín, el pastor de la iglesia, el pastor de Comunidad Cristiana Vida Abundante, tiene varios dones motivadores. El hermano Benjamín es un excelente maestro, es un excelente predicador de la palabra, pero también es una persona que cumple con el ministerio de la exhortación o con el don de la exhortación de forma muy puntual. Entonces ahí tenemos ese beneficio, porque si ustedes se dan cuenta, mi hermano Benjamín se ha destacado últimamente en darnos la información de los miércoles. Ahorita que por algún motivo u otro nosotros que habíamos estado participando de las clases de los miércoles no hemos podido, mi hermano se encargó de terminar de darnos la información acerca de Apocalipsis de forma muy puntual y muy certera. Y también ahorita está trabajando con nosotros en la clase de Génesis. Entonces, hermanos, les decía, este
don de la enseñanza que se convierte en un ministerio de maestro, el principal propósito o una de las principales actividades es abrir, explicar y defender las doctrinas de Cristo. Abrir, explicar y defender las doctrinas de Cristo. ¿Ok? Esto de abrir, hermanos, tiene que ver con que nosotros nos sumergimos en la palabra del Señor y te abrimos la palabra del Señor para que tú puedas alimentarte de forma adecuada y puedas tener esta información que es tan valiosa para tu vida. Eso hacemos los maestros. Ahora, si te quieres identificar con nosotros, déjame decirte que una de las características más importantes es que como maestro te va a fascinar leer, te va a fascinar investigar y que se te va a facilitar explicar las cosas que tú aprendes. Un maestro no es un maestro completo hasta que no transmite de forma oportuna y de forma precisa lo que está aprendiendo. Yo tengo mucha facilidad para aprender y también tengo mucha facilidad para enseñar. Si a ti te está pasando esto, mi querido hermano, y tú sientes que tienes esa facilidad, podrías probar el ministerio de maestro para saber si ese es el don motivador que tienes. Bien, vamos a continuar. El segundo don y el último que vamos a ver el día de hoy es el don de la exhortación. El don de la exhortación se relaciona con una palabra griega que es la palabra paráclesis. No recuerdo si fue la semana pasada o hace 2 semanas yo les hablaba, hermanos, que esta palabra paráclesis tiene que ver, hermanos, con una de las funciones del Espíritu Santo. ¿Ok? Al Espíritu Santo se le conoce como Paráclito o se le conoce como Paracleto, ¿ok? Por alguna de las funciones que realiza el Espíritu Santo en nuestra vida, en la relación que nosotros tenemos con Él. Entonces la palabra paráclesis, hermanos, la palabra de exhortación tiene que ver, o más bien el don de la exhortación, tiene que ver mucho con las funciones o algunas de las funciones que cumple el Espíritu de Dios en nuestra vida. Paráclesis es la otra rama de la profecía o de la predicación. Les decía que la profecía se divide en el don de la enseñanza y en el don de la exhortación, según nuestro hermano John Gill. ¿Ok? Entonces, esta es más práctica, la exhortación es más práctica, hermanos, y reside en dar una palabra de exhortación a los santos, según el caso particular de cada uno. ¿Ok? Según el caso particular de cada uno. La exhortación tiene que ver mucho, hermanos, con esta cuestión de la paráclesis, que prácticamente significa que vas a estar junto a. ¿Ok? La palabra paráclesis o paraclesis significa estar junto a. Esto es acompañar a una persona que está en necesidad espiritual y que necesita ser exhortada. ¿Ok? Bien. Reside, les decía, en dar una palabra de exhortación a los santos según el caso particular de cada uno. En esto, mis hermanos, el don de exhortación se va a desarrollar de forma sobrenatural. Tú te vas a encontrar en la iglesia a los exhortadores, a los que tienen el don de la exhortación, que son personas que logran detectar cuando tú tienes alguna cuestión espiritual que está generando problemas en tu vida o que te está evitando que tú sigas adelante en tu vida espiritual. Entonces te vas a encontrar con personas, hermanos en Cristo o hermanas en Cristo, que te van a decir, hermano Carlos, bueno, me van a decir a mi hermano Carlos, ¿qué tiene? Lo noto un poco extraño, ¿cuál es la situación? Entonces, de forma sobrenatural, van a detectar que a lo mejor yo tengo tristeza en mi corazón, o que tengo amargura, o que tengo dolor en mi corazón, o que estoy probablemente en algún pecado, y esto lo van a ver, lo van a sentir de forma sobrenatural. Y entonces, mi hermana o mi hermano que tiene este don de la exhortación,
nos va a dar una palabra de exhortación según el caso particular mío, según el caso particular de alguno de ustedes. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque así como hay profetas que son maestros, hermanos, también hay profetas que son exhortadores. ¿Ok? Esto lo vemos en Hechos capítulo 15, versículo 32. Les voy a pedir que busquen ahí en su Biblia. Hechos capítulo 15, versículo 32. Fíjense, quiero que vean esto, hermanos, es bien interesante. Hechos 15, 32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, de ahí mi hermano John Gill sacó la conclusión de que la profecía se divide en enseñanza y en exhortación. Está una subdivisión, una rama de la profecía, la enseñanza, y la otra es la exhortación. Ahorita nos estamos concentrando en la exhortación. Y dice Hechos 15:32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces confirmaron y consolaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces el que exhorta tiene esta participación activa, esta participación espiritual activa de consolar, de exhortar, de animar a aquellas personas que tienen necesidad espiritual y que necesitan ser consoladas, exhortadas o animadas. ¿Ok? Y una considerable rama del ministerio de exhortación, hermanos, es el trabajo del pastor. Ahora, no nos confundamos, hermanos, no nos confundamos. Ahí quiero ser lo más claro posible. Hay varios pastores dentro de Comunidad Cristiana Vida Abundante. Nuestro pastor principal es el hermano Benjamín Avilés Rojas. Pero hay muchas personas que practican este don de la exhortación y que se convierten en pastores de uno o varios hermanos. De uno o varios hermanos. Por ejemplo, mi hermana Liliana Vázquez, ella es una pastora. Ella es una pastora, no tiene el título. No está haciendo competencia a nadie dentro de la iglesia, pero ella tiene muy desarrollado el don de la exhortación. Si se dan cuenta, mis hermanos, las últimas publicaciones en el grupo de servidores han sido generadas por mi hermana Lili porque están pendiente de la vida espiritual de los hermanos. Ella estuvo al pendiente de la vida de Karen Torres, estuvo pendiente de la vida de Prisca, estuvo pendiente, ahorita está pendiente de la vida de Mara, que está enfermita. Entonces mi hermana Lili es una pastora porque tiene muy desarrollado el don de la exhortación, ¿ok? Entonces ella va a estar actuando de forma oportuna, se va a acercar a las mujercitas que ella detecta que tienen necesidad y las va a exhortar de forma muy eficaz, de forma muy eficiente, ¿ok? Entonces, así como es enseñar y también es exhortar a todo tipo de personas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, prominentes y humildes, y tenerlos bajo su cuidado con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que... Ahora, mucho ojo. Si tú crees que tienes el don de la exhortación, es porque eres una persona que te gusta relacionarte con los demás. ¿Ok? Cuando te relacionas con los hermanos de la iglesia, no te relacionas para buscar chismes. No te relacionas para escuchar la noticia que está de moda o lo que es trending topic en las redes sociales. Te relacionas con esa persona porque te interesas en su vida espiritual. Te interesas en su vida espiritual. Y tu propósito último va a ser el de exhortar a esa persona para que esa persona crezca espiritualmente. Y ahí es donde la palabra paráclesis o paraclesis toma un sentido de mucha profundidad. Porque
Los hermanos que tienen el don de exhortación les gusta estar al lado de. Si yo tengo necesidad, me voy a encontrar con que hay personas que se van a acercar a mí y van a detectar que mis ojos están tristes, van a detectar que hay alguna mueca de dolor o alguna cuestión de sufrimiento en mi vida, o lo van a detectar simplemente por medio del Espíritu de forma sobrenatural, mis hermanos. ¿Y cuál es el propósito de estas personas? La palabra paráclesis nos dice. Paráclesis significa estar al lado de. Entonces, mis hermanos, te vas a encontrar con que hay varias personas que tienen el don de la exhortación dentro de Comunidad Cristiana Vida Abundante. Tenemos, por ejemplo, a Andrés con los hombres. Él es una persona que tiene el don de la exhortación y lo tiene muy, muy desarrollado. Es una persona que tiene el don de la exhortación, aunque él también tiene el don de la enseñanza muy desarrollado, por eso él te está participando como maestro. Mi hermana Rosario también es una persona que tiene muy desarrollado el don de la exhortación. La hermana Mayra Bertis también es una persona que tiene muy desarrollado el don de la exhortación. Son personas que acompañan, son personas que están dispuestas a estar al lado de, con el propósito de apoyar la vida espiritual de aquellas personas que tenemos necesidad o de aquellas personas que ellas y ellos se dan cuenta que tienen necesidad. Entonces, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, son los dones que nos corresponde ver el día de hoy. La próxima semana, hermanos, vamos a completar la lista que aparece en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, ¿ok? Que es, nos falta el don de dar, el don de presidir y el don de misericordia. Ahora, yo sí les quiero recordar, hermanos, que el propósito de estudiar los dones, el propósito de que tú veas las características de los dones y que tú detectes cuál es tu don motivador, el propósito principal, el propósito último es que tú ayudes a la edificación de tu iglesia. Puedes tener muchos dones, puedes tener demasiados dones como el apóstol Pablo o como el Señor Jesucristo, que tenía prácticamente todos los dones que vamos a estar estudiando, pero si tú no los utilizas para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, es muy probable que cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, sin relación con el pecado, y cuando te pida cuentas, es muy probable que escuches tú palabras como siervo malo y negligente, en lugar de escuchar bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí no es importante, hermanos, que no es una competencia, no es decir, es que yo quiero tener 10 dones para ser mejor que mi hermano o para ser mejor que mi hermana. Aquí lo importante es que si tú tienes un don, tienes que descubrirlo pronto y ponerte a trabajar en el ministerio que está relacionado con ese don para que tú empieces a dar fruto espiritual y puedas ayudar a la edificación de la iglesia. Vamos a concluir, hermanos, y les voy a asignar la tarea, ¿ok? Les voy a asignar la tarea. La tarea es simplemente que ustedes me anoten en una hoja de su cuaderno, ¿ok? Ya hemos visto 4 dones, hermanos. Ya vimos el don de profecía, ya vimos el don de servicio, ya vimos el don de la enseñanza y ya vimos el don de la exhortación. Don de la exhortación es estar al lado de, acompañar a una persona para edificarla espiritualmente. De estos 4 dones espirituales, mis hermanos, cuyas características ya vimos, ustedes me van a anotar en una hoja de su cuaderno, aquí nada más, máximo, hermanos, una cuartilla. Máximo una página. No quiero que lo escriban de los dos lados. Le van a poner su nombre, le van a poner la materia y le van a poner, por ejemplo, yo, Carlos Moreno, creo que tengo el don de la enseñanza porque tengo estas características. Porque me gusta investigar, porque me gusta descubrir cosas nuevas, porque se me facilita
adquirir conocimientos y porque se me facilita compartir esos conocimientos con otras personas. Por lo tanto, yo Carlos Moreno, pienso que el Espíritu Santo me ha provisto con el don de la enseñanza y lo quiero desarrollar como maestro de Comunidad Cristiana Vida Abundante. ¿Ok? Así con alguno de estos 4 dones que hemos visto. Si tú, hermano, de este grupo de dones espirituales, no te identificas con alguno de estos 4 dones, lo mismo me vas a escribir. Yo, por ejemplo, yo, Carlos Moreno, siento que no me identifico con ninguno de estos 4 dones que hemos visto en estas clases. Yo siento que no tengo ni el don de profecía, ni el don de servicio, ni el don de enseñanza, ni el don de exhortación, porque realmente mis intereses van en otro sentido. Yo siento que tengo determinado don, ahí puedes buscar las listas de dones espirituales y vas a justificar por qué no tienes alguno de estos 4 dones que nosotros hemos analizado en estas 2 semanas que concluyen el día de hoy. Entonces, básicamente es un trabajo de justificar si tienes alguno de estos 4 dones como don motivador, pero también justificar si no tienes alguno de estos 4 dones como tu don motivador. ¿Ok? A lo mejor tu don es el don de presidir, a lo mejor tu don es el don de la misericordia, tu don es el don de dar, ¿ok? O a lo mejor tienes el don del discernimiento de espíritus, a lo mejor tienes el don de misericordia, a lo mejor tienes el don, no sé, de palabra de ciencia, a lo mejor tienes el don de palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, cualquiera de esos dones. Si no los conoces todavía, no lo investigues, no es necesario que lo investigues. Si no tienes alguno de estos 4 dones, solamente justifícame. Yo creo que no tengo alguno de estos dones porque no me identifico con las características que hemos visto en clase. Por mi parte sería todo. Tu tarea me la tienes que entregar a más tardar el próximo domingo, antes de las 5 de la tarde. Y si el Señor nos permite la vida, si no se cumplen antes las profecías del Apocalipsis, vamos a estar en clase el próximo domingo entre las 5 y las 7 de la noche para ver los dones que terminan con esta primera lista del capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente martes y cuídate mucho.